preocupantes. Bueno, al menos eso es lo que dicen pues muchos analistas políticos y jurídicos. Te decía antes de empezar el programa que pues yo he recibido varios estudios, uno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el propio Ricardo Monreal dijo que no votaba en un acto de conciencia porque estaba plagado de inconstitucionalidades. Mi opinión es que, como bien recordarán, al no aprobarse, les llegó un paquete con más de 460 artículos que no tuvieron tiempo de leer, que no pasó por comisiones, eso es el procedimiento legislativo, y que se sometió al Pleno de inmediato para votarse. Esto es como lo que se llama el debido proceso, es decir, no se cumplió, digamos, lo que se debe de cumplir en cuanto al carácter deliberativo y al procedimiento que se sigue para aprobar una ley. Entonces, un primer pronóstico que yo hago es que los ministros pudieran tachar toda la iniciativa por este vicio de origen, de que no fue debidamente discutida, muchos analistas, analizada, ni leída siquiera, como un vicio suficiente para echar para atrás. Ahora, echar para atrás podría pasar lo que le pasó al presidente con su pregunta de la consulta de juzgar a los expresidentes. Igual les dice, la Corte repone el procedimiento y todavía tiene tiempo de volver a hacerlo como es decir, llevarlo a comisiones, es decir, repetirlo, ¿no? Y ahora sí cuidando las formas. Esa es una primera teoría que sostengo. La segunda es el análisis a detalle de algunos aspectos. A mí el argumento que me parece terriblemente falaz, o para decirlo con toda claridad, hipócrita y mentiroso, es el hecho de que, y sobre todo porque lo defienden mucho los AMLovers, de la austeridad. Eso es un argumento que, en mi opinión, pasa a un segundo plano. No me refiero al sueldo de los consejeros, me refiero a los sueldos en general que tiene esa institución, porque el presidente parte de una premisa: nadie puede ganar más que el presidente. Sí, pero nadie gasta en este país más que el presidente, porque la presidencia tiene una partida de 150 millones de pesos. El presidente no paga celulares, no paga renta, no paga servicios Comida. de salud, no paga lo que cualquier persona como Lorenzo Córdoba, por ejemplo, tiene que pagar de sus ingresos. Es decir, el presidente no gasta ni un solo peso de su dinero en nada, porque todo, desde su comida, su transporte, hasta su vestuario, se lo compra la presidencia. Entonces, es un argumento muy falaz y además muy mediocre decir que todos deben de ganar poco por austeridad y además menos que el presidente, porque el presidente gasta más que todos. Entonces, para mí eso es suficiente para decirles, no vengan con ese cuento, porque si de derroches hablamos, ahí está Dos Bocas, ahí está el AIFA, ahí está el tiradero de lana en el tren Maya, y ahí, y en muchas cosas más en las que han gastado dinero a lo bestia, ¿no? La democracia cuesta cara, sí, sí cuesta cara, porque nosotros es el tamaño de la desconfianza de los mexicanos en nosotros mismos, de tal grado que hemos desarrollado un sistema que tiene tantos candados que cuesta caro operar. Si fuéramos más civilizados, menos ratas para andarnos robando votos, urnas, comprando con despensas a la gente o dándole de plano dinero, como me ha tocado saber aquí en Chiapas, por ejemplo. Les cuento una anécdota, si me autoriza el maestro Rodrigo. Este, Nada más. Dicen por Yo, ahí, dicen por ahí que un candidato compró con billetes de 500 pesos, no sé si 500 o más, pero el nominativo que entregaban a la gente eran 500 pesos un día antes de la elección. Fueron a votar al día siguiente, obviamente, y fueron al primer Oxxo que encontraron y resulta que los billetes eran falsos. Imagínense eso. O sea, que obviamente no había manera de verificar para esta gente si eran o no, son muy parecidos a los reales. Ahora sí que ahí sí que machetazo a caballo de espadas. Pero las prácticas regulares siguen estando. Le estorba al presidente algo que en el pasado que criticaba, que son los actos anticipados de campaña, es decir, usar el cargo para al mismo tiempo
y sin que haya una clara diferenciación si está pagando de sus recursos públicos personales Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, o el Adán Augusto. exactamente, es muy estrecha, es muy delgada la línea entre la libertad política de actuar fuera de los horarios laborales y hacerlo con producto del pecunio propio. En mi opinión, si fuera así, tendrían que dar un informe de cuánto erogaron de sus propias cuentas bancarias para sufragar los gastos que les permiten hacer actos anticipados. Ahora, los actos anticipados, lo que pretenden, como en los Juegos Olímpicos, es evitar que alguien, acuérdense, las competencias olímpicas, se arranque primero que los demás. Eso ya está sucediendo y en mi opinión el INE y los tribunales lo han tolerado. No sé qué efecto vaya a tener finalmente, Rodrigo nos lo puede comentar, no sé si es bueno para el presidente o va a ser un desgaste para las propias figuras o un factor de división, pero ahora el presidente quiere quitar eso. Y finalmente, por ejemplo, que voten en los consulados millones de mexicanos que pueden votar, porque hay muchos mexicanos en California, por ejemplo, con la simple matrícula consular, sin ser parte de un padrón, donde prácticamente los cónsules van a hacer la de cuidadores de casillas, ¿no? Yo creo que esto está bien calculado también en función de que por una extraña razón que yo sigo sin comprender, los mexicanos que viven en Estados Unidos, que duplicaron sus remesas para ayudar a sus parientes en México debido a la crisis que estamos padeciendo, siguen siendo fans muchos de ellos del presidente López Obrador y quieren ir a votar ese día. Lo pueden, de hecho, hacer, pero no sin credencial de elector. Entonces, esos son, digamos, los aspectos más relevantes de la reforma que violan los principios de equidad, básicamente de transparencia, etcétera, los principios rectores de todo proceso electoral. También puede suceder que de los 465 artículos, la Corte anule algunos por considerarlos anticonstitucionales y deje vigentes otros, es decir, que dé una solución salomónica para que no se enoje tanto el presidente, conceda algunas cosas y prohíba otras. Ese sería mi diagnóstico respecto de lo que sería el fallo probable de la Corte y sus efectos. Y les voy a compartir algo con sinceridad. Yo no veo un escenario tan dramático, con esto cierro, tan dramático en caso de que se aprobara completamente el plan B, no es tan dramático. Sí va a estar la eficacia al instituto, pero bueno. Primero le damos la bienvenida a Vladimir, que se incorpora con nosotros. Un gusto, Vladimir. Y también te pido una disculpa de parte de Carlos Fabre, que se siente indispuesto de salud y por eso nos está permitiendo estar en el programa sin él. Ahorita estaremos contigo, Rodrigo. Ahora, desde el punto de vista técnico de encuestas, ¿sería una estrategia el plan B para mantener una campaña de polarización del país? Con todo lo que ha comentado Juan Carlos, que divide prácticamente al país si está bien o si está mal el impulsar esta reforma. Sin duda, a ver, es de esas cosas que yo les digo que el presidente se despierta todos los días y soy cómo voy a hacer enojar a Juan Carlos Calimayor y al suegro de Rodrigo. Una de esas es el plan B, o sea, esa no tengo duda. Pero yo quisiera irme en orden primero. Es que escuché que dijo a una persona cualquiera, como Lorenzo Córdoba, pues cualquiera, ¿no? Como Lorenzo Córdoba, cualquier mexicano es como Lorenzo Córdoba. No, no, no es. Eh, Lorenzo Córdoba, Fifi, por ponerlo en colocarlo en alguna de estas polarizaciones, ¿no? Eso para empezar. Y luego, quisiera hablar muy rápidamente de dos posturas sobre la reforma del INE. Uno, que es lo que yo opino en lo que a mí me toca, porque yo como a lo que me dedico, tengo mucho contacto con el INE y veo muchas cosas buenas y veo muchas cosas malas y me gustaría atacarlo por ahí. Y luego por el otro, que es una cosa completamente distinta, que es lo que Morena o el plan B de Morena quiere hacer o no quiere hacer, que no necesariamente una cosa es la solución de la otra, ¿no?
Entonces, a ver, que quieren correr a Edmundo Jacobo, el secretario técnico. Pues es que nada más lleva 14 años haciendo lo mismo. Ya por muy honesto que sea, algún vicio va a tener, ¿no? O sea, 14 años Juan Carlos lleva Edmundo Jacobo viendo las encuestas. ¿Tú crees que hay vicio? Que no hay vicio. Pero bueno, que se reelija, que lo elijan los consejeros. Uno. Dos, lo que me toca a mí, las encuestas, por ejemplo, ¿no? Hablando de los 500 pesos de billetes falsos. Pregúntale aquí a la estratega Pretorian, ¿cuánto cobran los encuestadores para inventar encuestas falsas? ¿Y sabes qué hace el INE? Nada, hermano. Nada. Y su pretexto es que son digitales. Y son igualito que los 500 pesos de que tú hablabas. Nada. Las OPLES no sirven para nada. Yo que tengo, quiero entregar mi base de datos como cualquier proveedor nerd, que lo hacemos pocos, las OPLES te dan vuelta. Mira, me han denunciado de encuestas que son mías porque las hacen en campaña y las OPLES, ¿sabes para qué sirven? Para nada. No sé si cuesten mucho o no sé si cuesten poco, pero sí sé que no sirven para nada. Por lo menos en lo mío. Este es el único país en el que ya tienes que ser popular para ser candidato. Es decir, tú puedes llegar en cualquier otro país, se inscribe Arturo Jaramillo y quiere ser candidato a presidente municipal de Boca del Río. Bueno, necesita conseguir el 20% de las firmas de la lista nominal. Hermano, no hay quien pueda hacer eso. Ah, pero no quieras hacer un partido político, porque en cuanto cumplas las firmas, paz, 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 paz. Pues son cosas que no pueden ser, hombre. Son cosas que no. Aquí al revés, primero, o que seas funcionario público. Si tú eres funcionario público, entonces sí puedes, adelante. Actos anticipados de campaña. Hoy porque a ustedes les cae mal a Sheinbaum y les cae mal Morena, pero los actos anticipados de campaña se han dado toda la vida. Toda la vida. O sea, es decir, me parece que la democracia, cuando se inventó el IFE o INE, veníamos de los cavernícolas y sí hubo un parteaguas, pero para mi forma de ver las cosas, por lo menos en lo que a mí me toca, urge una reforma de fondo en el Instituto Nacional Electoral. Que voy al segundo tema, nada que ver con lo que quiere Morena. Nada que ver, ¿eh? O sea, los ciudadanos no sabemos de todo, ¿eh? Entonces, si ustedes me ponen a mí a elegir a un consejero, puta, yo no tengo ni idea qué hacen los consejeros. Ni idea. Más que pelearse y, puta, a ver, eso de que es que Morena quiere poner a los consejeros. Oye, la Carla Humphrey, esta, ¿cómo se llama? Era esposa de tu compadre primo Roberto Gil. Y ya, ahora es nuevo que Morena quiere poner a los consejeros. Eso lo ha habido siempre. Hay que cambiarlo, pero no lo pueden escoger, no lo pueden escoger los ciudadanos. Porque entonces mi tío Juan va a ser consejero, imagínense. No, no se puede. Entonces, estas cosas, reducir el gasto del INE a toda madre cuando tienes el 70% de identificación partidista en el país, pues así sí. ¿Por qué? Porque les vas a cortar las reglas a los demás. ¿Sí me explico? Entonces, yo sí creo que debe haber una reforma de fondo en el INE. No creo que sea lo que está buscando Morena. Y termino nada más con esto, diciendo, cada vez me queda más claro que la gente no sabe a qué fue a la marcha del domingo. Va a defender al INE y no saben de qué. No saben. Les preguntas, oye, el plan B. Ah, no, es que el plan A estaba caro. ¿Y cuál era? Lo que no es el plan B. La verdad es que muy poca gente tiene claro qué era eso, ¿no? Con eso, Arturo. Okay. Vladimir, estamos con el tema del día de hoy, que es el plan B. ¿Cuál es tu diagnóstico, tu opinión sobre el procedimiento legislativo, la publicación y los efectos que pueda tener este plan o esta autorización legal ya
función. Gracias, Arturo. Saludos al buen Juan Carlos y a Rodrigo. Oye, a ver, yo siempre he insistido en algo, y es que las instituciones son las reglas del juego que los hombres crean para poder convivir en sociedad. En materia política, las reglas del juego, la ley electoral, el Instituto Federal Electoral o INE, es una institución que regula las relaciones o que regula el sistema político mexicano. Hay una parte en la que coincido con Rodrigo, sin duda alguna, es esta donde tiene que haber una reforma de fondo. Sí. El problema es que las instituciones, como todas las reglas, se modifican siempre cuando hay un interés de por medio. Es decir, son progresivas proporcionalmente al interés de quien las empuja. Cuando el país empezó a democratizarse, cuando allá en los 90, ustedes tendrán mayor claridad que yo, el IFE pasó por un periodo gradual. Ya no Y lo digo por Rodrigo, no por Juan Carlos, por supuesto. Pasó por un periodo de gradualismo y fue mejorando, fue todo un proceso hasta que se destetó por completamente la Secretaría de Gobernación, obtuvo su autonomía, sus primeros resultados, pero el INE, como toda institución, siempre es un trabajo en proceso, siempre es perfectible. Y en lo perfectible juega una variable, y esa variable son los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los del partido que predomina, ¿no? O los de la presión que ejerza la oposición, presión que sea lo suficientemente fuerte para que el partido dominante conceda el arreglo institucional famoso. Entonces, el plan B o el plan A, no son sino el reflejo de esto que acabo de citar. Es los tiempos en los que estamos, la predominancia de un partido y la búsqueda de adecuar las reglas para que le faciliten la visión de un gobierno. ¿Está mal? ¿Está bueno? No, es simplemente un tema de cómo funcionan las instituciones. Ahora, pienso que la oposición, que lleva muchos años dormida, fue madrugada nuevamente, porque la reforma electoral, una de fondo, como bien dice Rodrigo, debió haber sido puesta sobre la mesa por la oposición, en términos que fueran, digamos, como dicen las corcholatas, piso parejo. Entonces ahí, al dormirse la oposición, quien lleva la mano es el partido predominante, incluso en el debate público. Entonces, ahí tienes tú el tema de las consecuencias. Esto de la decisión salomónica, híjole, sería bueno y a la vez no, porque entonces o maduramos o no en esta parte democrática. Si la Suprema Corte de Justicia va a terminar legislando, entonces el Poder Legislativo pues va a estar siendo meramente un transcriptor de lo que dicta el Ejecutivo, y el sancionador, que es la Suprema Corte, terminará legislando. Por otra parte, hay algo que es muy cierto, ¿verdad? Por eso yo nos hemos encontrado en muchas ocasiones con Rodrigo y discutimos, pero coincidimos mucho. Y acaba de decir algo ciertísimo. A ver, actos anticipados de campaña ha habido siempre, toda la vida. Chiapas ahorita, díganme un nombre, yo se los pongo todos, o sea, todos de todos los partidos, sabores y colores están en actos anticipados de campaña. Solo que unos nos caen más bien que otros, entonces los que nos caen muy gordos, pues los impugnamos, y a los que no nos caen tan gordos, pues los dejamos pasar, o los que creemos que no tienen tantas posibilidades, pues hay que hagan su roncha, y a los que tienen muchas posibilidades se les obstaculiza. Y por otro lado, este mito o tabú de cómo se seleccionan
a los consejeros electorales. A mí me ha tocado dos procesos, uno como diputado federal en la legislatura 61, la elección de consejeros. Y me tocó en el 2020, la elección de los nuevos 4 consejeros. A ver, nada ha cambiado. Ya sabíamos quiénes iban a ser los 4 consejeros. Hicimos todo para legitimar los consejeros que iban a ser. Uno de ellos acaba de citar mi buen Rodrigo, ¿no? Entonces, ahora, si eso es bueno o es malo, mira, mientras dé estabilidad, mientras genere equilibrios, decía por ahí alguien que un político temporal, de paso temporal por Chiapas, decía que cuando se terminaron los acuerdos se inventó la democracia, ¿no? Entonces, los acuerdos políticos o los acuerdos pueden generar equilibrios a la hora de crear instituciones y establecer instituciones. Insisto, el gran error aquí fue que la oposición, como hasta el día de hoy, sigue estando en todo menos en misa. Y el plan B es una muestra de ello. Ahora, sobre el tema de la marcha, hay, la palabra es probablemente, haría una diferencia. Para marchar en contra de algo no necesitas tener conocimiento profundo sobre ese algo, porque los ciudadanos tenemos cosas más importantes que hacer que estar pensando en la política. En un mundo ideal, dejamos la política a los políticos pensando que harán las cosas bien. Cuando a nuestro parecer no está bien, actuamos en consecuencia. La mejor manera de hacerlo es a través de la secrecía del voto, que el famoso plan B, fractura o fisura esta parte de la secrecía del voto. Entonces, los dos movimientos que había, no movimientos, los dos eventos, la marcha de noviembre y la concentración del Zócalo, yo no le pondría el adjetivo de un movimiento a uno. Pienso que son actos de protesta todavía. Para que fuera un movimiento tendría que ser sistemático. Y ese es el reto que les pone el presidente Obrador. Yo llené el Zócalo 60 veces. Bueno, no sé si necesitas llenarlo 60 veces, pero tiene que ser sistemático. Y después tiene que ser programático. Y después tiene que tener una oferta. Porque si no, toda esa protesta, todo ese descontento, ¿a dónde va a ir a parar? Tiene que cristalizarse en los votos. Y hoy en día no hay partido alguno que recepcione los votos de un descontento de esta propuesta. Sí, seguramente Rodrigo nos lo podrá decir. ¿Quién estará cachando los votos de esta inconformidad? Que no podemos decir que es generalizada, pero que está empezando a ser significativa. Esos serían mis apuntes. Perdón, en esta segunda etapa donde le toca ya estar revisando a la Suprema Corte, Juan Carlos, ¿cuál es tu pronóstico de cómo va a comportarse la Suprema Corte en relación a este plan? No tienes audio. De hecho, lo dije en el segmento anterior, sería reponer el procedimiento o simplemente rechazar por vicios de origen el proceso legislativo sin entrar al fondo, como una especie de debido proceso que no se cumplió. La segunda sería... Te lo pregunto porque hace algunos días, en esta semana, la Suprema Corte hizo una votación para que los análisis que fueran a darse pudieran tener como antecedente el dejar sin efectos algunas legislaciones. Y eso algunos analistas lo consideraron como algo muy útil para la revisión del plan B, porque se hablaba de
acciones de inconstitucionalidad y para que se echara para atrás tendrían que tener 8 votos. Pero si tú lo haces como dejar sin efectos esta legislación, con mayoría simple, es decir, con 6 votos, ya está del otro lado y no toma forma este plan B. Sobre eso, básicamente, es lo que te tendría yo que estar preguntando, Juan Carlos. Pero te digo, a mí no me preocupa tanto el resultado, a mí me preocupa más, y sí quiero, ahora sí que me sorprendieron mis dos colegas con sus análisis, muy centrados, la verdad. Yo venía preparado para los rounds de sombra acá, pero me desarmaron porque coincido en varias cosas. Perdimos, como dice Rodrigo, una gran oportunidad de atrevernos a hacer Mira, yo que ya he sido candidato, la verdad es que para una persona común y corriente, ser candidato es complicadísimo, no solamente porque aunque lo hicieran candidato de un partido pequeño, sino por toda la fiscalía. Tienes que contratar a un contador para que esté dando los informes. O sea, se ha vuelto muy complicado realmente el estar teniendo que casi dar detalles de todo lo que se hace en la campaña. Tienes que mandar tu calendario de actividades, no lo puedes cambiar. O sea, es un exceso lo que estamos viviendo. Yo creo que era la hora, por ejemplo, de arriesgarnos al voto digital vía celular. Algún día lo tenemos que hacer. El argumento es que obviamente hay una parte de México que no tiene acceso, pero en México, según los registros, hay creo que 80 o 90 millones de usuarios. Vamos a suponer que pudieran votar digitalmente el 75 o 60%, ya sería un logro de las zonas urbanas, y ahí se automatiza, claro, con todos los candados para evitar hackers, pero tendríamos resultados ahí sí que con una eficacia impresionante. No nos atrevimos a una segunda vuelta electoral, que ya la tienen casi todos los países en Latinoamérica. Lo de los soples, yo no coincido con Rodrigo porque centralizar el órgano electoral es convertir a sus representantes en los estados en virreyes. Sí necesitamos conocer a nuestros consejeros, sí necesitamos conocer a nuestros presidentes de los órganos de los soples, porque ellos son los que conocen el contexto y la realidad política local. Es una pequeña diferencia. Coincido con lo que dice Vladimir y Rodrigo en el sentido de que tampoco ha sido un ejemplo el proceso de selección anterior de consejeros. Y lo que yo veo en realidad, más allá de, si como dice Rodrigo, no saben ni a qué fueron, no, es que la marcha es un pretexto para que la clase media manifieste su inconformidad con el presidente, lo cual incluye a más de un desencantado. Y a la oposición está acompañando ese fenómeno pensando, como decía ahorita Vladimiro, de que no hay una cabeza visible ni un liderazgo, pero yo creo que eventualmente es una masa que está tomando forma de resistencia contra Morena y contra el presidente, y que una vez que la oposición decida quien decida, aunque no esté muy conforme, va a terminar votando por castigar a Morena en contra, aunque sea Lili Telles, aunque sea Santiago Krill, Federico Enrique de la Madrid, el que sea. Entonces, la oposición se está dando cuenta que eso está tomando forma y que y lo puede capitalizar. Esa es la realidad que yo veo. Y bueno, para el presidente, pues la plaza pública es su espacio natural, le están quitando su, ahora sí que yo creo que sí le duele un poco en el ego, pero, y bueno, es un experto en polarizar. Es increíble la descalificación que hace. Yo nada más haría una acotación final, no sé qué piensen Vladimiro y Rodrigo. ¿Hasta qué punto la clase media puede ser determinante en el 2024 como para menospreciarla y estigmatizarla como lo está haciendo el presidente? No sé, yo creo que no deberían de hacerlo, es un error estratégico, porque muchos de ellos, yo tengo muchos amigos que votaron por Morena y por el presidente. Rodrigo, en este sentido, ¿cómo ves los efectos de este plan para la oposición? Porque entiendo que Morena no va a cambiar, ¿no? Para la oposición. ¿Saben qué me da la impresión? No sé ustedes, pero que el presidente dijo otra vez así de, ¿y qué será? ¿Con qué será que los distraemos estos? O sea, ¿con qué será?
Miren, vamos a darles esta madre. Ok, que no pase. Ya, que no pase. ¿Saben qué va a pasar? Porque es lo que quería, por ejemplo, en el caso de los consejeros, que los escojan los ciudadanos. Se Ah, me ¿no fue. quisieron que los escojan los ciudadanos? ¿Seguros que ustedes fueron? Cámara, ahí les va. Paz. Nos puso Morena a todos. Oye, ¿qué la? ¿Cómo? Si yo les dije, ahí estaba, allí estaba. Oigan, que no quieren que recortemos las soples, ¿por qué no? Bueno, pues, a ver, es que el Instituto de Hidalgo le dio el triunfo a. Yo les dije, pues, que quitáramos las soples. ¿Sí me explico? O sea, me parece que es atole con el dedo y que la oposición, como bien dice Vladimir, por cierto, Vladi, tienes que entrar en contexto, en este Zoom falta Carlos, pero todos son colosistas. Tú tienes pues que tenerlo claro, hermano, para que te cuides con lo que vayas a decir, porque aquí todos son colosistas. Se te van encima si Se mencionas te van algo. encima, aquí ya, puta, Colosio es O sea como hoy fueron sabinistas todos los tuxtlecos allá en... ahora son colosistas. Pero bueno, la cosa es, la cosa es que me parece que esto es una distracción más que apoya a la polarización, promueve la polarización. Me sumo para concluir con esta segunda parte, que estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, que es, le dieron en el ego. Y para mí no había pasado, ¿eh? O sea, para mí eso sí no había ocurrido. Sin embargo, cuando ustedes dicen, es que la clase media no la deben de menospreciar, no, para nada, nadie dice eso, créanmelo, nadie, nadie. Pero yo les hago una pregunta, ustedes que entienden de esto. ¿Ustedes creen que después de la marcha de la clase media y de ver a todo aquel clase media para arriba, gente con dinero? Miren, mi suegro, ustedes creen que, es que aquí mi suegro Vladi ha sido mencionado varias veces. Mi suegro, después de la marcha, comió en el Danubio, ahí en el Zócalo, y me mandó unas fotos con unos langostinos, hermano, así. Imagínense el mesero que lo ve vestido de rosa, que acaba de ir a la marcha a hablar mal de López Obrador y se está echando unos langostinos, hermano, una cuenta de 5,000 pesos ahí. Yo les hago una pregunta. Después de la marcha, ¿ustedes creen que la gente que se identifica con Morena está con más o con menos ganas de salir a votar? Con más ganas, ¿no? Yo creo que Ah, con votos hasta está más. con, está así, mira, Relativo, se vuelve relativo, yo diría. hermano, Aquellos que se enteraron están como tú dices. Los no, que no se enteraron están en otro. Por no, eso de yo la pienso marcha, relativo. créeme, de la marcha se enteraron la gran mayoría, 80% según la encuesta. Está la gente de Morena que no le acaban de abaratar la movilización a Morena en un 50%, porque están en pie de lucha ahorita los morenos. Y el presidente se va a activar y sí me explicó. Entonces, esa clase media, desafortunadamente, porque yo también creo que la clase media se le debe escuchar y marca parteaguas en las historias del mundo y del país. Desafortunadamente, se va a opacar ese gran movimiento que yo no había visto, que este país me parece que no había visto, por un resultado electoral abrumador, provocado además por esta movilización de la clase media. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque esa marcha, ese movimiento de clase media, en este país no se mueve la clase media, no se mueve, ya se movió y desafortunadamente sus resultados van a ser contrarios a lo que busca ese movimiento. Lo que yo creo al día de hoy, habrá que ver si Colosio resurge. Vladimir, tu posicionamiento. Así como dijo en la carabina de Ambrosio, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Porque entre las dos reflexiones ya sentí Lo, que estábamos hablando de cosas distintas. lo que estábamos platicando con Juan Carlos fue en esta segunda parte
de lo que va a trabajar la Suprema Corte? ¿Cuál sería tu pronóstico? Ya Rodrigo ya empezó a hacer un análisis de los resultados de la movilización y de lo que él asume que no va a haber movimiento de aceptación o simpatía o aprobación del presidente de la República y de Morena. Entonces, en ese sentido, en una mezcla de lo que tú piensas que va a hacer la Suprema Corte de Justicia en relación al Plan B y esa decisión que tanto impactará en los partidos políticos, particularmente en la oposición, si es que impacta en algo. Ya. Bueno, sin duda alguna, y esto es algo que mencioné en la primera participación, es que la relevancia que va a cobrar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debiera, ¿no? Porque ahora parece que todo va a depender de un poder, ¿no? Entonces el equilibrio de poderes ahí sale el tercero en discordia. Seguramente el morbo, va a haber muchísimo morbo por las actitudes o los desplantes o la relación ríspida que inició entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República. Entonces, todo esto va a seguir alimentando una narrativa que no ha podido ser contenida, ¿no? Y eso es algo que sí es culpa de la oposición. Si bien yo reconozco la capacidad incluso histriónica del presidente de México de hacer de todos los días comunicar y comunicar con intención, juega para las gradas, ¿no? Macanea, le tira, sabe lo que está haciendo, mientras la oposición quiere hacer creer que no está haciendo cosas. Solo hacer esta analogía de que el campeón está entrenando y el retador va a verlo entrenar, y cada vez que le preguntan al retador, oye, ¿y cómo ves? Pues la verdad es que está entrenando, pero no le sale el jab, el gancho lo está entrenando mal, pero el campeón sigue entrenando y el retador no. Y ese es algo que está caracterizando a la oposición en México. ¿Qué sería de la oposición hoy si no hubiera plan A o plan B? No tendrían motivo. No hubiera algo en común que los hubiera hecho llenar el Zócalo. No hubiera hecho algo, no hubieran tenido nada en común, porque en realidad no tienen nada en común. Ahora, Sí, no tienen, ¿a qué se sumaría Lito? No, no de veras, sé. porque ahí lo vi en la marcha. El INE no se toca. ¿A qué hermano, a ti te toca hacer la reforma del INE, cabrón? Bueno, sacó Sí. su bandera, sacó una foto con una bandera que era el Juan Escutia del siglo XXI, ¿no? Pero pues, Imagínate, pues. en contrasentido de lo que, Oye, del imaginario Margarita colectivo. Zavala, hermano, en la Bueno, marcha. es que es justo eso lo que le permite al presidente al otro día Claro. entretenimiento puro, te pone a ver, te pone y te dice, a ver, traes por ahí los que fueron y por Sí, supuesto sí, que sí. está preparadote, ¿no? Y Sí, entonces, a hombre. ver, miren aquí fulano tal, y te cuenta la historia, ad hominem, a las falapas, y vienen uy, qué demócratas, porque tiene razón, ¿eh? Tiene Tiene razón en los señalamientos, es como, ¿y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? Esa pregunta es válida hacérselas. ¿Dónde estaban? Por eso digo, es que los partidos de oposición están en todo menos en misa. Los dirigentes están demasiado al interior de sus partidos y no entienden cuál es, para qué sirve tener un partido político. Los liderazgos son débiles. Empieza por el PRD y termina por el PRI. ¿No? Las elecciones que han perdido son muchísimas más de las que han ganado. Entonces, voy a regresar al tema de la clase media. Ahí probablemente sea más un tema visceral
eh, y las declaraciones del presidente de México, ¿no? Porque la elección del 2018, los 30 millones de votos que sacó el presidente, gran parte provinieron de la clase media. La clase media le dio todo eso. No fueron los pobres, ¿eh? Los pobres votaron de manera tradicional, con sus segmentos. Este discurso de primero los pobres aglutinó un sentimiento de justicia social que comprende la clase media, ¿no? La clase media sí la dimensiona. Entonces, hoy que el presidente esté haciendo, yendo en contra de ella, declarando en contra de ella, ¿puede tener costos? Sí, los va a tener. ¿De qué magnitud? No sabría decirte, pero tendría yo tal vez una referencia a las grandes ciudades del país, que es donde las clases medias tienen mayor dimensión, son mucho más grandes. Pero la mayoría de los municipios de México son mixtos y son rurales. Entonces, ahí tendría que dibujarse de manera diferente, como dice Rodrigo. Van a salir con más ganas los simpatizantes de López Obrador a votar, probablemente, ¿no? Probablemente esto se pueda convertir en en una escalada como en la Guerra Fría, ¿no? Van a marchar el 18 de marzo. Entonces, lo que yo te decía, para que estos dos eventos de protesta se conviertan en un movimiento, tiene que convertirse en algo sistemático. Entonces, quien sea que esté organizando esto, tiene que organizar algo pasado el 18 de marzo. Y esto entonces tiene que convertirse en algo que va a detonar dos visiones de país. El presidente, es más, el presidente le hace la tarea a la oposición. Y coincido con Rodrigo, el presidente todos los días sabe, es como, le digo así, pues en el rancho, tiras un maíz para allá, corre el gallinaje, lo tiras para allá y vuelve a correr para allá, o sea, no tienen una agenda, no hay un objetivo, no hay un discurso. 2 meses hablan de una cosa, otro mes hablan de otra cosa, son discursos anquilosados, viejos, hablan de causas, y el presidente les puso una causa, o sea, hasta eso les está haciendo la tarea, ¿no? Y el 2024, no, oye, Rodri, ya estás como el pulpo Paul, carnal, ¿no? Digo, hay que esperarnos tantito, vamos a ver qué pasa, pero si las elecciones fueran ahorita, pues ya, Rodrigo ya nos dijo cómo podría salir, ¿no? Perfecto. Madrid. Juan Carlos, sí, a tus... No, después del análisis de Rodrigo la semana pasada, ya hasta se me quitaron las ganas de escribir. Pues ya todo está escrito, ¿no? Y yo creo que No, Juan Carlos, a ver, resiliencia, resiliencia. La oposición necesita resiliencia política. a ver, Necesita políticos que tengan claridad, pensadores que tengan claridad, gente a como ver, tú que tenga claridad, porque pero, grillos pululan. por eso, Políticos ya pero casi no. yo coincido contigo, pero creo que todo va a ir tomando forma y se va a volver más consistente. Primero, si me preguntas qué plan debe tener la oposición, te diría primero rescatar el desastre institucional la destrucción institucional que comenzó el presidente desde que empezó su gobierno hasta el último día de su gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque convirtió en simulaciones a la Comisión de Derechos Humanos, quitó todo lo que le estorbaba, creó esa secretaría para devolverle al pueblo lo robado, es para novela de García Márquez, o sea, y tampoco estoy de acuerdo, Vladimir, con el análisis que haces de que quién es Margarita y quién es Bartlett y quién es Marcelo y dónde estaba el mismo López Obrador en la crisis en los años 70 haciendo el himno del PRI. O sea, ahí llevamos el discurso del objetivo a lo ad hominem y creo que perdemos el centro. Acá el centro es que este programa lo vamos a ver dentro de 2 años y vamos a ver quién salió más cabrón que bonito y quién tuvo en base a sus, no predicciones, porque no somos adivinos, al contexto,
una visión más clara de lo que podía suceder. Vamos a tener la oportunidad, ojalá, de revisar lo que hoy estamos diciendo. Y bueno, a lo mejor se confirma lo que dice Rodrigo. Yo sí creo, o a lo mejor quiero, confieso, que la oposición, aunque no tenga liderazgos visibles, aunque no tenga un plan, primero tiene que ir por eso. Segundo, tiene que ser muy clara. Hay temas muy importantes como la política internacional, es un desastre, nuestra política exterior, peleados con Perú, peleados con España, peleados con medio mundo, aliados de Cuba, aliados de Colombia. El sesgo ideológico que trae el gobierno le ha dado en la madre a la doctrina Estrada de una manera impresionante. Pero sobre todo hay una cosa que viene a pesar de nosotros, fíjate, que es el nearshoring, lo estamos viendo con Tesla ahora, y que va a ser que gracias a las políticas neoliberales, al Tratado de Libre Comercio, el país va a crecer aunque tengamos pésimos gobiernos. Yo creo que el gran descubrimiento que hizo la clase media empresarial, comerciante, es que puede vivir hasta sin el gobierno, pagando sus impuestos, por supuesto, pero que no depende del gobierno, mientras el gobierno no limite la inversión privada, como quiso hacer el presidente diciendo, no les voy a dar permiso, no, no es como tú quieras, no es porque seas el presidente, es lo que dice la norma. Y entonces Tesla dijo, ¿quieres jugar así? Me voy a Indonesia y pum, de echó reversa el presidente. Esto va a ser anecdótico para el futuro. La verdad es que no es, a mí no me parece que ustedes por ratos cometemos el error de pensar que es una estratega, un genio, con una capacidad de construir estos escenarios de polarización. No, eso está pasando en todo el mundo. Es lo que Manuel Alcántara llama en español las democracias fatigadas. Está pasando con Erdogan en Turquía, está pasando con todo, pasó con Donald Trump. O sea, los partidos políticos tradicionales, la democracia como la entendimos de hace 20 años para acá, ya sufrió un vuelco. Ya no es suficiente para la sociedad y lo que la sociedad está demandando, y yo sí estoy en contra de que esta reforma siga manteniendo el monopolio incluso de los partidos de oposición, porque tienes que pasar a fuerza por ellos si quieres aspirar a algo. El que tengamos que no pueda salir un candidato emergente de la sociedad civil y tengas que escoger entre lo que te van a ofrecer y votar con resignación por el que caiga, con tal de votar en contra. Eso no es lo deseable para una sociedad. Y la otra es que tenemos que aceptar que somos socios de Estados Unidos, no amigos, socios, y que vamos a hacer una economía poderosísima en los próximos años, a pesar de nuestros malos gobiernos, a pesar de nuestra democracia fallida y a pesar de no tener un cuerpo normativo ad hoc a lo que está pasando en países más desarrollados. ¿Saben por qué nunca vamos a tener un sistema como en Dinamarca de bienestar? Porque tendríamos que traer a vivir daneses aquí para que pudiéramos hacer algo como en Dinamarca. El problema es que si tu materia prima es esta sociedad acomplejada, llena de prejuicios, de contradicciones, enfrascada en debates ideológicos, y que no desea gobiernos eficientes, desideologizados, que inviertan bien el gasto público, que genere riqueza el gasto público. Si no nos orienta, allá vamos a ir a parar tarde o temprano, a pesar de nuestro fracaso en la política, yo diría de todo el sistema político mexicano. Nos quedan unos minutos de programa todavía. ¿Algún tema de conclusión, Rodrigo? Yo creo que no se necesita ser estratega. No es que él sea un gran estratega, lo ha externado él, diciendo hay que atender a su público, no se necesita mayor estrategia ni mayor ciencia, ni ser químico biólogo, hay que atender a eso, es mercadotecnia pura. Él atiende a su público y se ha dado cuenta que el principal motor de su público es el odio a las clases medias y altas. Porque gobernaron durante muchos años y cayeron en muchos excesos que tienen cara, nombre, tipo, arquetipo, y se echaron unos
camarones, unos langostinos en el Danubio. Sí, él lo único que hace, y lo hace muy bien, es echarle gasolina a ese tema. Cosa que lo he dicho constantemente en todos lados, me parece el peor error de López Obrador. Me parece que por lo que se le va a recordar, irónicamente, es por haber generado el odio que ha generado en este país. Es terrible, porque económicamente siempre va a haber un Fox. En términos de seguridad, siempre va a haber un Peña. A ver, pero Siempre va a haber un Calderón. déjame Es hacerte, decir, déjame hacerte una acotación. No, a ver, el odio no lo inventó ni lo está capitalizando por primera vez en la historia en México un político. Lo hizo exactamente lo mismo el cura Hidalgo cuando liberó a los presos y correcto, llamó a las multitudes a saquear las casas de los españoles, correcto, aprovechando ese histórico. Bueno, también sucedió en la revolución. de Había un acuerdo. millón de muertos, según esto, que a mí se me hace una cifra demasiado grande, exagerada, pero también el motor de la historia, no solo en México, en la Allá, revolución. o sea que estás de acuerdo que es la cuarta transformación. No, esto es O sea, porque las otras que acabas de decir fueron las otras tres transformaciones. sí, claro. Ah, no, O sea, claro. esta sí es la cuarta No, transformación. no la que nos venden ¿cómo se dice? Como narrativa. Esto yo creo que nos tenía que pasar para que tocáramos De fondo. acuerdo, de acuerdo, Sí había que replantearnos sinceramente muchas cosas. de Uno de los acuerdo. temas torales es, si nos vamos a convertir en una economía gracias al nearshoring, la pregunta es, ¿vamos a seguir subsidiando la pobreza con los mismos resultados en los estados más pobres? O sea, y el presidente está dando un viraje, dijo, llévense Tesla al sur, sin saber que no tenemos Estado de Derecho, ni logística, ni comunicaciones, ni infraestructura, pero ya es una intención. O sea, también vale la pena decir que esto sirvió para que se entienda que no puede haber un México sin el sur, sin nosotros, que no puede prosperar Occidente con Jalisco, Nuevo León, que son ciudades ya gabachas, ¿no? Querétaro, porque mientras persista la pobreza en el sur, que en eso sí coincido con el presidente, el problema del presidente es que identifica el mal, pero lo quiere resolver de una manera muy rústica. Y eso que no coincido con él. Yo creo que solo el mercado puede resolver el problema y no el Estado. Ahí Ok. hay una Juan diferencia. Carlos, le dejamos tantito que termine Rodrigo para que... Bueno, ya era para meterle candela a Rodrigo. No, es decir, yo concluyo diciendo, y termino otra vez con la palabra empieza, desafortunadamente, el termómetro de la marcha, del INE, de las políticas públicas, del asistencialismo, del odio, terminan opacados por lo que yo creo que va a ser un resultado electoral que va a opacar todo lo malo que de verdad está ocurriendo en este país. Con eso termino. Vladimir, tus Bueno, comentarios a ver, finales. yo moderaría el estado de ánimo. Yo no creo que se trate de odios de los unos a los otros. No, es un tema de resentimiento. Y cita a Alcántara, mi buen Cali Mayor, pero sobre esto han escrito muchísimos que han estado estudiando el tema del el populismo. Y la mayoría de los politólogos coinciden. Es un tema, es muy difícil clasificarlo. Son resentimientos, es mucha historia, es demasiadas las cosas atrás que terminan por crear un ambiente propicio para una sensación de ahora va la mía, este es mi momento, ahora nos toca a nosotros, aunque sea un poquito, ¿no? Ahora sí me va a hacer justicia la revolución después de 100 años. Y hoy todavía usamos esa frase. Entonces, no, yo no creo que sea un tema de odio, los mexicanos no estamos para eso, es más de resentimiento, son cuestiones porque son evidentes, como dice Rodrigo. Coincido contigo, Juan Carlos, en efecto el presidente tiene un excelente diagnóstico, mejor que todos los presidentes del 2000 para acá, del 88, un excelente diagnóstico, solo que la manera de resolverlo
deja tú lo rústico, no es lo apropiado, ¿no? Más allá de lo rústico, no es lo apropiado. Y eso está generando cosas que no vemos. Ahora, algo que nosotros no podemos esperar, a ver, si lo queremos ver como populismo, el populismo del presidente Obrador no es el mismo de Donald Trump, porque Donald Trump ganó la elección perdiéndola, ¿ok? Y Andrés Manuel López Obrador ganó la elección ganándola, o sea, una chinga, o sea, ni sumando los votos de todos, le hacías cosquillas. O sea, hay mucha diferencia entre cómo gana Trump, hay mucha diferencia entre el sistema de Erdogan, hay mucha diferencia entre Víctor Orbán, el chico mimado de Europa, es contextos diferentes, ¿no? Aquí lo que tenemos es 43.9% de mexicanos en pobreza, deseosos de salir de la pobreza. Y mientras alguien ofrezca esperanza, esa esperanza viene vitaminada, aderezada, con resentimiento, con un discurso que hace sentido. Y te quería no refutar, era un corregir. Mira, cuando dije yo dónde estaban, no son palabras mías. Es que es precisamente, se ponen de pechito, ese es el discurso, porque el imaginario colectivo, hoy en día, los malos están bien claros para una mayoría, y esa mayoría es bastante mayor, ¿no? Entonces, yo que soy clase media, yo también estoy enojado con esa clase, con los que yo voy de vez en cuando al Danubio, ¿no? Pero si tú vas al Danubio, es el reflejo de los potentados, hay fotografías de presidentes y, óyeme, por supuesto, pero yo voy aquí con mi hija y mi esposa, ¿no? A echarnos unos langostinos y una sopita de mariscos rojo o verde. Pero eso es evidente, la clase media tenemos conciencia, hay gente como yo que sabemos quiénes son. A ver cuántos libros se han escrito sobre la riqueza en México pegadita al poder. No, eso coincido sí contigo en que esto le tenía que pasar a México. Tenía que venir un movimiento como el de Andrés Manuel López Obrador para sacudir el árbol y que caiga lo que tenga que caer y que se sacude el árbol todo el tiempo que sea necesario para que quede lo mejorcito de la política mexicana, no para que seamos Dinamarca, no, tampoco, pero para que seamos un país donde de 43.9% de pobres pasemos a 30 y eventualmente a un 20, pues ahí podemos ir librando. Y eso sería un llamado también, hasta de atención, para que la crítica y los apuntes también se hagan en Chiapas, porque le echan mucho al centro. ¿Y ustedes qué creen que la pobreza de Chiapas, 75.5%, salió por la nada? Hoy me dio vergüenza ver todos estos, si aquí estuviera conmigo, si viviera conmigo, estuviera. No me jodan, la pobreza en Chiapas es por él, por el que le siguió, por sus hijos, por sus familiares, por esta visión que tenemos en nuestro estado de que se tiene que heredar el poder. Hombre, no. Hay más pobres y siguen habiendo más pobres. Y la clase política en Chiapas sigue siendo acomodaticia. La clase política en Chiapas no es revolucionaria, se va acomodando. Hoy fue un día patético, la verdad, ¿no? Más allá de la memoria que tenga que guardársele a un gobernador, la verdad es que no. Dibuja en cuerpo entero la realidad de nuestro estado y de muchos estados del sureste. Hasta aquí. Pues se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Juan Carlos Calimayor, Rodrigo Galván de las Heras y Vladimir Ramos. Ha sido un extraordinario programa con puntos de vista muy, muy enriquecedores, abundantes y todavía falta mucho más. Amigos, los esperamos para la próxima semana, nuevamente a esta hora. Esto es Público y Privado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Carlos Fabre, de Público y Privado.